Mi nombre es Miguel Pulido, soy fonoaudiólogo que hace parte del Instituto de Medicina Física y el Ejercicio y Rehabilitación de acá de la Fundación Santa Fe de Bogotá. El día de hoy, en esta masterclass, queremos compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido desde el abordaje fonoaudiológico con el paciente diagnóstico de COVID-19. De forma inicial, quiero contarles que para el ingreso a los espacios de aislamiento y la atención de estos pacientes, nosotros contamos con todos los elementos de protección y nos ceñimos a los protocolos institucionales para evitar el contagio por aerosolización durante nuestra atención. Dicho esto, damos inicio y empezamos con el siguiente interrogante. ¿Cuáles son los pacientes que vamos a encontrar en la unidad de cuidado intensivo del pabellón COVID-19 adulto específicamente? Es aquel paciente que asiste a servicio de urgencias con síntomas característicos del nuevo coronavirus, que se clasifica en casos según los lineamientos del Ministerio de Salud. Se establece un nivel de gravedad gracias a la tabla de clasificación de la Asociación Colombiana de Infectología y dada la condición clínica son pacientes que según sus diagnósticos y la evolución clínica que tengan desde el servicio de urgencias serán los que cumplirán criterios para estar dentro de la unidad de cuidado intensivo. ¿Cuáles son los pacientes que tenemos? ¿Cuáles son los pacientes que tenemos incluidos dentro de la unidad de cuidado intensivo? Esos pacientes que tienen diagnósticos de neumonía grave o sepsis, SRA moderado a severo según criterios de Berlín, o la condición clínica que presente según la evaluación médica que considere que el paciente debe estar bajo supervisión 24/7 por condición clínica. Estos pacientes que están dentro de la unidad de cuidado intensivo son los que vamos a incluir nosotros dentro del proceso de rehabilitación como tal. Son los pacientes a los que les realizaremos acciones preventivas de desacondicionamiento físico, acciones fonoaudiológicas para evitar las lesiones estructurales, en este caso lesiones de la vía aérea superior, y instaurar procesos de rehabilitación como tal. La forma de abordaje en los pacientes en la unidad ha sido una construcción con el equipo asistencial, todo el equipo que atiende a los pacientes dentro de la unidad y fuera de la unidad en hospitalización. eh, ha llegado a consensos gracias a diferentes reuniones que realizamos para poder tener criterios de seguridad y criterios de atención para que el paciente se beneficie del trabajo terapéutico como tal. Desde el momento en que se solicita nuestra asistencia para iniciar el manejo de rehabilitación en la unidad de cuidado intensivo, nosotros debemos tener en cuenta varios aspectos en el momento de realizar la evaluación y poder hacer un adecuado abordaje. De forma general y colocándolos como los más importantes, inicialmente tenemos el estado clínico del paciente. Entonces, ¿cómo tendríamos un contexto general acerca de cuál es el estado clínico en el que se encuentra el paciente? Entonces, inicialmente, pues, lo logramos realizando una exhaustiva lectura de la historia clínica. Estableceríamos comunicación con el personal asistencial que está a cargo del paciente. Eso incluye todas las áreas multidisciplinarias que encontramos en la UCI y en hospitalización. Y le haríamos la asistencia a la habilitación al cubículo del paciente para ver cuáles son las condiciones en las que se encuentra. Normalmente, ¿cuál es el contexto en el que tenemos el paciente y cómo lo encontramos en el momento en que hacemos la asistencia a la unidad de cuidado intensivo? Entonces, es un paciente que no está con compañía porque por la indicación de la zona es que debe permanecer en aislamiento y el único personal autorizado es el personal asistencial, el personal de salud, con oxigenoterapia, que puede ir desde bajo flujo o alto flujo, ventilación mecánica invasiva, accesos vasculares, dispositivos de soporte vital. El posicionamiento del paciente puede ser en supino o puede ser en prono, dispositivos de soporte vital en general y aislamientos adicionales por infecciones nosocomiales que se presenten durante la hospitalización.
¿Cuáles son los criterios de exclusión que tenemos para la atención de los pacientes? Los criterios de exclusión que nosotros definimos son todas esas condiciones que nos permitirán en el momento realizar el abordaje. Esos criterios fueron unos criterios construidos durante las reuniones y los consensos a los que llegamos con todo el equipo médico y con todo el equipo que participa en la atención de esos pacientes. Entonces, inicialmente, que el paciente se encuentre en agitación psicomotora o se encuentre combativo, que se cuente con delirio hiperactivo, que presente sangrado activo intraoral, que esté cumpliendo su ciclo de pronación, que se encuentre con intubación nasotraqueal, que presente hemorragia nasal, que presente lesiones estructurales a nivel de cabeza y cuello, o que se encuentre con ECMO o sistema de oxigenación de membrana extracorpórea. Esos serían los pacientes que por el momento no realizaremos el abordaje y esperaremos a que las condiciones sean óptimas en constante evaluación con el médico para ver si los podemos atender. Seguido de esto, revisaremos cuál es el soporte que tiene el paciente, si el paciente se encuentra con oxigenoterapia o si el paciente se encuentra con ventilación mecánica invasiva, cuál es el soporte con el que cuenta el paciente en el momento. Otra de los criterios que tenemos para revisar si realizamos o no, o para adaptar la intervención y el abordaje que hacemos con el paciente, es cuál es el estado de conciencia y cuáles son los niveles de sedación que cuenta el paciente, con el que cuenta el paciente. Entonces, en este apartado tenemos en cuenta la escala RASS o la escala de agitación y sedación de Richmond para poder valorar si el paciente se encuentra con una sedación consciente, si tiene una sedación profunda o si tiene niveles de ansiedad y agitación. Los pacientes que normalmente atendemos son los pacientes que se encuentran bajo sedación profunda, los pacientes que se encuentran con sedación moderada, que son los pacientes que incluimos dentro de la valoración de los procesos de predictores de extubación fallida, y los pacientes que se encuentran con sedación profunda son en los que iniciaremos las medidas preventivas de lesiones estructurales y lesiones funcionales como tal. Posterior a esto, realizaremos una semaforización en el paciente. ¿Qué es una semaforización? Es definir criterios clínicos para ver si el paciente es apto para recibir mi intervención o no. ¿Qué aspectos voy a tener en cuenta para ver si el paciente en este momento podría recibir la rehabilitación por parte de este servicio? Digamos que estos procesos de semaforización están dadas para otras áreas de rehabilitación como fisioterapia, pero que nosotros desde fonoaudiología hemos venido adoptando para poder tener criterios clínicos y definir si el paciente, si es seguro abordar el paciente y que el paciente no va a presentar en algún momento algún evento adverso secundario a mi intervención. ¿Cómo se realiza la clasificación de los pacientes según la semaforización? Pues inicialmente lo hacemos en colores. El rojo, según las condiciones y la evolución clínica del paciente, me advertiría de que existe una precaución y un alto riesgo de que el paciente presente un evento adverso. El amarillo indicaría que la movilización es posible, pero que solo se puede realizar después de una discusión con el personal médico y con el personal asistencial que está a cargo del paciente. Y el verde indicaría que el paciente podría ser movilizado sin riesgo de presentar ningún evento. Después de realizar la clasificación y dentro de todo ese trabajo que hacemos de semaforización, tenemos unas consideraciones específicas. Entonces vamos a tener en consideración el estado respiratorio del paciente, el estado cardiovascular, unas consideraciones neurológicas y otras consideraciones médicas que incluyen dispositivos con los que se encuentra en el momento el paciente para poder verificar si lo podemos abordar o no. Dentro de las consideraciones respiratorias, de manera general, tenemos pues el estado de la vía aérea artificial y cómo se encuentra posicionada este dispositivo o el tubo endotraqueal o el soporte con el que cuenta el paciente.
¿Cuál es la fracción inspirada de oxígeno en porcentaje? Nos entrega parámetros. Saturación percutánea de oxígeno también nos entrega parámetros. ¿Cuál es el modo ventilatorio en el que se encuentra el paciente? ¿Cuál es el PIT o la presión al final de la inspiración del paciente? Entre otras consideraciones que tienen a nivel respiratorio. Consideraciones vasculares acerca de, de si puedo o no intervenir si el paciente tiene alguna condición cardiovascular en específico. Nos pide realizar una verificación de la presión sanguínea, ver si el paciente se encuentra en terapia hipertensiva, ver si el paciente ha presentado emergencia hipertensiva, perdón, si el paciente ha presentado arritmias cardíacas y cómo se podría avalar esto desde la parte médica para ver si lo podemos intervenir o no. Otras consideraciones a nivel médico incluyen si el paciente tiene sangrado activo incontrolado, si tiene una sospecha de una hemorragia activa o si está en estado febril y su temperatura se encuentra fuera de metas. Digamos que estas consideraciones son adoptadas de otras áreas, pero que nos permiten tener un criterio clínico para ver si podemos intervenir o no. Los artículos especifican de si el paciente puede hacer trabajo activo en cama o lo puede hacer fuera de la cama, pero pues eso no nos compete, pero nos da lineamientos para poder trabajar dentro de la unidad de cuidado intensivo. Después de realizar la revisión clínica y la verificación de los parámetros de seguridad, pasamos a revisar por qué es importante que realicemos un abordaje temprano y progresivo dentro de la UCI con estos pacientes. La bibliografía nos explica ampliamente la relación que existe entre la intubación orotraqueal, las condiciones de salud del paciente y la disfagia orofaringea como tal. Habla específicamente de una disfagia adquirida en la UCI y habla de que esta disfagia se da específicamente por múltiples factores. Entre esos factores encontramos el trauma laringio, la debilidad muscular, la sensibilidad reducida, la alteración del sensorio, el reflujo gastroesofágico y la coordinación deficiente entre la respiración y la deglución. Fisiológicamente, el mecanismo deglutorio se ve alterado por lesiones asociadas a la presencia de un tubo, y estas lesiones serían de nivel estructural y de nivel funcional como tal. ¿Cuáles serían las lesiones estructurales que tenemos? Tenemos, o a qué se asocian estas lesiones estructurales. Se asocian a la duración de la intubación. Dice que a mayor tiempo de intubación, mayores daños tendremos dentro de la vía aérea superior. El tamaño del tubo. Dice que se puede producir compresión específicamente en la pared traqueal y generar isquemias o necrosis o muerte de tejido. Intubaciones repetidas o traumáticas que provocan daños en la mucosa y daños en los pliegues vocales. Fricción continua entre el tubo y la mucosa, generalmente pacientes que se encuentran en constante movimiento, pacientes que hacen movimientos durante la pronación, pacientes que se encuentran con agitación psicomotora, podrían presentar este tipo de lesiones. Reflujo, que fomentaría la irritación laringotraqueal por medios químicos, y enfermedades sistémicas concomitantes. Estas lesiones estructurales, a su vez, podrían clasificarse entre precoces y tardías. Las lesiones precoces están específicamente relacionadas con las primeras horas de intubación. Esas se podrían presentar en orden cronológico o se podrían presentar en cualquier momento de la intubación como tal. Las lesiones precoces se caracterizan por ser úlceras superficiales, úlceras profundas con necrosis, exposición de cartílagos, lesiones mucosas en la zona aerodigestiva por el contacto que tiene el tubo sobre la zona velolingual y la cara posterior de la epiglotis. Se podrían presentar granulomas por la fricción que tiene el tubo y por los puntos de presión que hace el tubo en la zona glótica, subglótica y en la zona traqueal. Se podría presentar edema de la vía aérea superior, específicamente en la zona subglótica, y se podría dar por trauma la luxación del cartílago aritenoides, generada por un trauma directo y que tendría un impacto específicamente en la articulación cricoaritenoidea. También se podrían presentar lesiones en la pared traqueal.
También tendríamos lesiones tardías, que están relacionadas con lesiones que se presentan post-extubación, luego de ya retirado el tubo, debido a todo lo que, todo lo que se presentó durante la intubación. Se podrían presentar estenosis de la vía respiratoria y fístulas traqueosofágicas. De igual manera, se pueden presentar lesiones funcionales, hipotonía en la base de la lengua que se da por la presencia del tubo y por los niveles de sedación del paciente. Se genera atrofia del piso de la boca y músculos intrínsecos de la lengua. Otra de las alteraciones que se puede presentar son la disminución de la sensibilidad laringea, que se da por la ausencia de los estímulos generados por el flujo de aire que pasa a través de la vía aérea superior. Estos estímulos de aire se dan durante los procesos de fonación y los procesos de deglución. La ausencia de esos estímulos generaría hipoestesia de la zona faringolaringea, generando pues alteración de toda la sensibilidad. Podría generarse inmovilidad de las cuerdas vocales. Entonces, esto sería por trauma o por la presencia netamente del tubo durante la intubación, durante la intubación orotraqueal. Alteraciones faringolaringeas que son producidas por lesiones neuronales en el nervio laríngeo superior y también por desuso faringolaringeo mientras dura la intubación como tal. El mal manejo de las secreciones es algo que se presenta por la alteración en el mecanismo deglutorio específicamente, mal patrón deglutorio, secundario a debilidad muscular, baja sensibilidad y con tendencia a que el paciente acumule secreciones en la zona hipofaringea sin lograr una adecuada movilización y sin lograr un aclaramiento completo. Esto significaría un riesgo de aspiración por el mal funcionamiento de la deglución y por el facilitar el paso de las secreciones y de saliva a la vía aérea superior. ¿Qué nos dice la bibliografía acerca de cómo podemos realizar las intervenciones en el paciente intubado? Nosotros habíamos ya tenido un acercamiento con los actores de la unidad de cuidado intensivo para realizar la propuesta de el manejo del paciente intubado. Habíamos hecho ya unas primeras intervenciones, pero pues no habíamos hecho este tipo de diseño, este plan preventivo de lesiones, este plan de intervención para minimizar pues todo el impacto que tiene en la unidad la intubación orotraqueal en el paciente como tal. Debido a esto, pues hemos adaptado nuestros protocolos y nos hemos adaptado a las exigencias que nos hacen dentro de la unidad de cuidado intensivo. Al buscar la bibliografía tenemos que hay muy poca bibliografía que respalda la intervención del paciente intubado. Es muy limitada, son pocos los artículos que hablan de la movilización temprana en fonoaudiología con el paciente intubado. Nosotros hemos hecho pues la adaptación de todos los protocolos para responder con la demanda. Sin embargo, pues las adaptaciones que hemos realizado nos han ayudado a minimizar las alteraciones que presentan nuestros pacientes. La bibliografía habla de forma muy limitada de cómo podríamos ayudar desde la rehabilitación y nos especifica que deberíamos realizar estimulación térmico-táctil, estimulación intraoral, masaje intraoral, manipulación digital, ejercicios de movilidad cervical. Sin embargo, nosotros como equipo pensamos que es mucho más lo que se puede realizar con ese tipo de pacientes, ayudarlos a minimizar sus alteraciones como tal. Es por eso que ante la presencia de todas estas alteraciones se diseñó un plan de prevención de lesiones estructurales y funcionales que minimicen el impacto del proceso de la intubación orotraqueal. Este es el diseño general de la rúbrica que nosotros utilizamos para intervenir a los pacientes con intubación orotraqueal. Entonces aquí, como pueden observar, nosotros tenemos una indicación inicial de verificar toda la parte de seguridad, las condiciones respiratorias, cardiovasculares, neurológicas que se deben tener en cuenta para poder abordar los pacientes. Y en esta parte tenemos todos los ítems que normalmente pues utilizamos en el momento de poder abordar todos los pacientes. Hay unos ítems específicamente para
la unidad de cuidado intensivo COVID, en donde pues no realizamos, por ejemplo, desinsuflado progresivo del neumotaponador cuando el paciente se encuentra con ventilación mecánica en compañía de terapia respiratoria. Otro de los procedimientos que no hacemos es la estimulación de la sensibilidad de la vía aérea superior con aire subglótico por el catéter subglótico, porque estos son procesos que dentro de la unidad de cuidado intensivo generarían aerosolización y pues riesgo de infección del personal asistencial, entonces son cosas que no realizamos. Pero entre las cosas que sí realizamos es posicionar adecuadamente el paciente, postura general, postura cervical, realizar un adecuado posicionamiento del tubo orotraqueal. Esta información y todas estas estrategias que nosotros tenemos desde la unidad de cuidado intensivo es una transferencia de estrategias que hacemos a todo el personal de enfermería, a todo el personal de terapia respiratoria, para que nos ayuden a disminuir ese impacto que tiene en el paciente, pues la intubación como tal. Posicionamiento craneofacial, además, adicional de eso, también verificamos la presión del neumotaponador para que no genere lesiones traqueales. Hacemos en compañía de enfermería la verificación de que se encuentre la cavidad oral dentro de unos parámetros de higiene óptimos. Y pues aquí pueden observar todas las acciones que nosotros hacemos desde fonoaudiología en el paciente intubado, pues para poder que el paciente se beneficie del trabajo terapéutico como tal. Otra de las acciones que hacemos dentro de la unidad es el trabajo que hacemos con el grupo multidisciplinar. Trabajamos durante el desete ventilatorio y los predictores de extubación. El protocolo de extubación que se maneja en la Fundación Santa Fe es el protocolo OMAHA. El protocolo OMAHA incluye la evaluación de aspectos puntuales para realizar o no la extubación en el paciente. Antes no estábamos contemplados dentro del protocolo. Se hacían las valoraciones con el personal médico, terapia respiratoria, y nosotros realmente no hacíamos evaluación de predictores, y fue un trabajo que se empezó a realizar, pues dada pues la demanda del paciente y que el médico necesitaba que evaluáramos aspectos adicionales para realmente estar seguros que el paciente no iba a presentar una reintubación o que la extubación iba a ser fallida como tal. El protocolo MAHA maneja o evalúa inicialmente oxigenación, mecánica ventilatoria, ácido base, estado hemodinámico y finalmente evalúa vía aérea. Nosotros estamos contemplados dentro del ítem de vía aérea y evaluamos y realizamos el siguiente trabajo para poder verificar si realmente el paciente inicialmente podría tener buen manejo de secreciones, podría tener capacidad de defender su vía aérea superior y cómo se encuentra pues en ese momento el estado glutorio y muscular del paciente. Verificamos que el paciente se encuentre en un RAS óptimo, escalas de sedación, para que pueda hacer seguimiento instruccional y que lo podamos abordar para poder hacer toda la verificación que necesitamos hacer para ver si realmente es funcional. Verificamos los aspectos de movilidad en grupos específicos, hacemos verificación de cómo se encuentran las condiciones mioarticulares de los grupos extralaringeos, los grupos a nivel masticatorio y los grupos a nivel de complejo bocinador o nivel facial como tal, para ver cuál es la fuerza, cuál es el alcance, cuál es la sensibilidad de sus grupos musculares y si realmente van a tener la capacidad de poder controlar secreciones y controlar su propia saliva. Realicemos verificación de los reflejos protectivos de la vía aérea para verificar que realmente el paciente va a tener formas de poderse defender en caso de que pueda presentarse alguna aspiración de sus propias secreciones, que se activen de forma oportuna para que pueda pues responder frente a la demanda deglutoria y la capacidad de defensa de la vía aérea como tal. El estado deglutorio, como ya lo dije, para el manejo de las secreciones. Nosotros hacemos este trabajo y realizamos el respectivo reporte al personal médico, que evaluará si teniendo en cuenta el resto de ítems es posible pues, realizar la extubación del paciente de forma segura.
Ya después de este proceso y dada la extubación, si la extubación es exitosa, se plantea la valoración y el plan de rehabilitación respectivo desde el área. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Alexandra Castillo. Como estaba exponiendo Miguel, vamos a contemplar todo el proceso de evaluación de la mecánica deglutoria, de la fonación y la transición que tiene el paciente desde la unidad de cuidado intensivo hacia el área de hospitalización. Bueno, es importante que la valoración de la deglución se contemple pues una revisión exhaustiva de la historia clínica. Se valoran aspectos posturales, anatómicos, de la movilidad, la función respiratoria, las cuerdas vocales y deglutorias. Y previa a esto, valoramos la posibilidad de iniciar una valoración directa con alimentos. Tenemos que tener en cuenta también un componente postural. Se solicita al personal de enfermería el apoyo en la ubicación del paciente para garantizar posturas seguras en el proceso de deglución. Debe ser un paciente que esté sedente, en espalda recta, alineación de pelvis, tronco y cabeza. Buscar una adecuada alineación cefálica con respecto al tronco, bloqueos laterales para mantener la postura y una correcta ubicación del sensor de saturación, porque es una de las herramientas que vamos a tener en cuenta para el inicio de la vía oral. Dentro del componente anatómico, pues la evaluación orofacial evalúa las estructuras orofaciales como son maxilares, dentadura, labios, lengua, paladar duro y blando. Evaluamos la simetría facial, el tono muscular, la potencia y la amplitud de los movimientos y la funcionalidad muscular ante demandas de movimiento, así como la tendencia a la fatigabilidad con la repetición de la ejecución de los ejercicios. Para ello, y para poder tener datos cuantificables, hemos basado, digamos que nuestras apreciaciones musculares en la clasificación de fuerza bajo la aplicación de la escala Medical Research Council, donde se evalúan las cualidades bajo estrategias de ejercicios contra gravedad, resistencia y contrarresistencia. Inicialmente se realiza la valoración de las cualidades musculares orofaciales, básicamente sobre grupos musculares bocinadores, maceteros, cadenas musculares labiales y linguales. Se realizará una valoración de fuerza y movilidad cervical. Se valorará el posicionamiento del maxilar inferior para verificación de fuerza, de cierre y apertura. Valoración de sensibilidad superficial facial en términos de tercio medio, superior e inferior bilateral. Se pedirá al paciente realizar movilizaciones prácticas simples para valorar rangos de movilidad, fuerza y alcance. Se realizará palpación de grupos musculares orofaciales para verificar cualidades de tono muscular. Y por último, iniciaremos la valoración práctica durante la ejecución de movimientos contra resistencia, contra gravedad y en resistencia para hacer la clasificación previa en la escala. Dentro del componente de glutorio es importante mencionar que iniciamos con una valoración del control y el manejo de fluidos propios, en este caso pues la saliva. Se evaluará la presentación o acumulación de saliva dentro de la cavidad oral, el control y el manejo que tenga el paciente de su saliva, si hay escape o no de la saliva por comisuras labiales, la frecuencia de glutoria, la activación de reflejos protectivos y el paso, digamos que del control de glutorio en cuanto al manejo del bolo de la saliva, verificar que haya un correcto ascenso y descenso laríngeo, valorar la fuerza de la tos, pues digamos que como el mecanismo protector de la vía aérea superior. Antes de involucrar las consistencias, debemos asegurarnos que el paciente cumple con las características musculares para la recepción y el manejo del alimento. De esta manera vamos a minimizar los riesgos aspirativos dentro del proceso evaluativo. La evaluación de las sinergias musculares por cada una de las consistencias nos permite tener predictores del manejo de la efectividad y la eficacia y la precisión con que el paciente va a proteger su vía aérea o va a tener un tránsito hacia cada una de las etapas de la deglución de manera efectiva. Es importante mencionar que el accionar de las sinergias musculares pues, tienen un protagonismo principal dependiendo de cada una de las consistencias que se vayan a evaluar. Por ejemplo, en el caso de los líquidos, pues daremos mayor prioridad a la producción de la presión intraoral y al correcto selle de los orbiculares de los labios, mientras que para las consistencias espesas, pues daremos un predominio en las sinergias que armonicen el movimiento lingual dentro de la cavidad oral para poder llevar el bolo hacia el tránsito posterior.
En el caso de los sólidos, pues el énfasis se desarrollará en las sinergias relacionadas con el ciclo masticatorio, diferenciando tareas de corte, trituración y maceración que le permita hacer una adecuada homogenización y cohesión del bolo alimenticio y asegurarnos de que cada una de las consistencias pues tenga la adecuada preparación para el tránsito dentro de las etapas de la deglución. Es importante reconocer que la transferencia de este bolo alimenticio pues requiere de una correcta apertura y cierre de válvulas musculares que dirigen el bolo de una manera correcta hacia las rutas efectivas de la deglución y nos permiten descartar rutas falsas que pudieran incrementar el riesgo aspirativo. Las válvulas que debemos evaluar nosotros dentro del proceso de deglución es inicialmente labios. Es donde inicia el proceso deglutorio con la recepción del alimento y el selle labial. La segunda válvula que tenemos es el velo nasofaringeo, que permite el transporte del alimento hacia la etapa faríngea, activa el reflejo deglutorio y como respuesta pues hace que se produzca el cierre nasofaringeo. La tercera válvula es el cierre vestíbulo laringio, que permite el desplazamiento vascular que hace que la epiglotis se cierre y se produzca el cierre glótico. Y por último, la válvula de esfínter esofágico superior, que hace que se relaje el esfínter esofágico superior y pueda hacer el paso del bolo, el tránsito hacia el esófago. La falla de este sistema valvular puede provocar que la siguiente etapa o la siguiente fase de la deglución no se encuentre preparada para recibir el bolo y pueda incurrir en alguna alteración o algún riesgo aspirativo para el paciente. Específicamente en el paciente post-extubación, es indispensable hacer una revisión exhaustiva de la historia clínica y determinar si la extubación fue programada o fue una autoextubación, determinar el tiempo de espera que nosotros hemos contemplado dentro de nuestro protocolo en 6 horas para realizar la valoración de deglución, teniendo en cuenta la posibilidad de efectos residuales de sedación farmacológica propias de la intubación, posibles alteraciones transitorias o permanentes que pueda tener en sensibilidad faringolaringea. Y recordemos que la literatura describe que con por lo menos de 48 horas de intubación, las lesiones pueden ser suficientes para disminuir los mecanismos protectores de la vía aérea y así también disminuir la respuesta de los mecano y quimioreceptores faringolaringeos. Teniendo en cuenta pues, el contexto de la pandemia de COVID-19, se acordó en el Consenso Nacional de Fonoaudiología y asimismo lo determinan las agremiaciones internacionales, que en este caso no llevaríamos valoración de la deglución, acompañando los criterios descriptivos bajo auscultación cervical. Para ello, dentro del protocolo institucional, nosotros hemos realizado una consecución de una triada de valoración conjunta para minimizar los riesgos broncoaspirativos en el paciente y poder tener la mayor cantidad de recursos evaluables para determinar un inicio de una vía oral segura. Bueno, dentro de las pruebas que nosotros escogimos dentro del protocolo, inicialmente respondiendo ya lo que valoramos de las sinergias musculares y el control de la deglución, vamos a pasar a hacer la aplicación del test volumen viscosidad. Dentro de nuestros protocolos describimos un test volumen viscosidad modificado, ya que realizamos ajustes a las consistencias presentadas, así como en el orden de presentación. Iniciamos principalmente con consistencias espesas, donde implementamos el uso del espesante en base de agua, buscando pues minimizar los impactos infecciosos en caso de presentarse eventos broncoaspirativos. Adicionalmente, pues el espesante nos da de primera mano la posibilidad de evaluar una manera controlada la viscosidad de los líquidos y buscar una consistencia mucho más segura. Permite llevar a cabo entrenamientos con mínimas cantidades y minimiza la exposición de la entrada de alimentos a zonas de aislamiento. Esto también disminuye el riesgo de contaminación cruzada. En segunda instancia, de manera transversal a la aplicación del test volumen viscosidad, hacemos la aplicación de la técnica de valoración de 5 dedos, para valoración de fuerza, movilidad y alcance de báscula laringea y de manera conjunta hacemos seguimiento de marcadores y curva de saturación para mirar parámetros de la prueba de pulsioximetría y descartar posibles aspiraciones silentes.
De acuerdo a los resultados que podamos encontrar, pues hacemos una clasificación dentro de la escala funcional de la deglución y determinamos nuestros objetivos de tratamiento. Si el paciente cumple con todas las características funcionales para el inicio de una vía oral, nosotros tenemos dentro del protocolo empezar con una dieta de transición. Vamos a empezar con consistencias mucho más suaves y maleables, como lo son los líquidos espesos, los líquidos fluidos y, en dado caso de que no haya alteración en sensibilidad, los líquidos claros. Ahí nos vamos a permanecer 24 horas haciendo la evaluación del paciente conjunta en cuanto a tolerancia de la dieta y en cuanto a capacidad de aumento de la cantidad. Esto, pues, digamos que para evaluar también el desmonte de un soporte nutricional que pueda tener el paciente. Y en consecución, si no se presenta ninguna alteración, vamos a hacer el tránsito de una dieta normal al siguiente día. Sin embargo, si el resultado no es viable y tenemos como resultado una disfagia de grado leve o moderado, iniciamos estrategias de intervención terapéuticas, pues que van direccionadas propiamente al acondicionamiento de la musculatura orofacial, el acondicionamiento muscular de la musculatura extralaringia, ejercicios de movilidad y coordinación, técnicas de incrementación sensorial y estimulación térmica con pues, crioterapia y activación y mantenimiento de reflejos protectivos. Es importante, como lo venía mencionando, garantizar el cubrimiento del aporte nutricional y para ello trabajamos en conjunto con el personal de enfermería y con el grupo de soporte nutricional para determinar qué tanto aporte el paciente está recibiendo por vía oral y qué tanto debe ser soportado por nutrición. Dentro del paciente traqueostomizado, es importante mencionar que nosotros iniciamos el proceso de intervención terapéutica en la unidad de cuidado intensivo con el paciente post cirugía de traqueostomía, teniendo en cuenta que el paciente pues no tenga ningún tipo de sangrado activo ni por cavidad oral ni por traqueostomía. La única condición que tenemos para, digamos, no trabajar el paciente traqueostomizado en unidad de cuidado intensivo es que aún esté bajo efectos de neuromoduladores. Si se encuentra bajo efectos de sedación, podemos empezar con una rehabilitación pasiva dirigida únicamente a la activación muscular, activación de frecuencia deglutoria, tratar de controlar un poco el movimiento de sus secreciones y todo dirigido hacia el acondicionamiento muscular. Cuando el paciente ya logra un estado de alerta funcional mucho más efectivo y logra el inicio de la alternancia a tienda de traqueostomía, es donde nos vamos proyectando a hacer la valoración de deglución. El paciente traqueostomizado pues debe llevar una revisión exhaustiva de cuántas horas el paciente ha tolerado la tienda de traqueostomía respecto al destete de la ventilación. Para nuestro protocolo, vamos a hacer la valoración de deglución únicamente cuando el paciente haya logrado un tiempo igual o mayor a 12 horas continuas en tienda de traqueostomía. Esto nos va a garantizar que el paciente ha hecho una adecuada transición en la parte de oxigenación y va a minimizar los riesgos de tener que volver a ventilar el paciente y suspender una vía oral. La aplicación del test Gold Standard para valoración del paciente traqueostomizado pues, es el Blue Dye Test. El Blue Dye Test tiene 3 pasos. El primer paso es la tinción de saliva, se realiza en conjunto con terapia respiratoria, se hace la tinción del tercio medio de la lengua y sublingual, se hace activación de paso deglutorio de saliva, se hace la higienización de la cánula de traqueostomía por parte de terapia respiratoria de manera inmediata y se hace una supervisión de secreciones por 24 horas. Aquí nosotros tenemos 4 posibles resultados. Tenemos un negativo inmediato que nos daría como resultado un bajo riesgo broncoaspirativo, es decir, que el paciente, a pesar de que tiene su cánula de traqueostomía y de que tuvo un proceso de intubación, tiene un riesgo bajo de broncoaspiración. Vamos a esperar en el transcurso de las horas. Si ese negativo sigue de manera permanente, es decir, que en el transcurso de las 24 horas no sale nada de tintura, se considera que su saliva no corresponde a un riesgo broncoaspirativo, se marca como un predictor para la decanulación y se puede continuar con la fase 2. En el otro lado tenemos un resultado positivo, que es cuando el paciente marca tintura azul por la traqueostomía. Si se presenta de manera inmediata, pues el resultado es que es alto riesgo broncoaspirativo y pues no podemos dar continuidad a pruebas con deglución. Si marca diferido, es decir,
que fue inicialmente negativo, pero posterior a las siguientes 24 horas durante ese transcurso presenta salida de contenido tinturado, podemos sospechar de alteraciones a nivel de sensibilidad y presentación de escurrimientos postdeglutorios que nos incurrirían en un riesgo aspirativo, por lo cual ahí no podemos dar continuidad al proceso de evaluación con alimento y el paciente requiere iniciar o continuar su proceso de rehabilitación. ¿Qué nos vamos a enfocar entonces con este resultado positivo? A garantizar mayor acondicionamiento de la musculatura orofacial, a hacer mayor fortalecimiento de báscula laringea, a trabajar más técnicas de incrementación sensorial y hacer activación de procesos de reflejos protectivos, principalmente el reflejo tusígeno. Esto lo vamos a trabajar por un lapso de 3 días, pues teniendo en cuenta que podamos conseguir algún cambio significativo dentro de la musculatura y la mecánica deglutoria para realizar una nueva prueba con tinción. En el caso en el que el resultado inicial hubiese sido negativo y pasemos a la segunda fase, entonces vamos a tener una tinción de consistencia espesa. Se realiza igualmente en conjunto con terapia respiratoria, se hace tinción de la consistencia espesa, en este caso utilizamos agua más espesante, se valida el adecuado paso de glutorio con el manejo de esta consistencia respecto a las sinergias antes mencionadas. Realizamos higienización de la cánula de traqueostomía por parte de terapia respiratoria de manera inmediata y también hacemos una supervisión de secreciones por 24 horas. Exactamente igual que la fase 1, tenemos 2 resultados negativos, 2 resultados positivos. Si tenemos un negativo inmediato, se descarta el riesgo broncoaspirativo. Si tenemos un negativo mantenido diferido, se considera que la consistencia es segura, se mantiene como predictor de decanulación y se inicia la vía oral con esa consistencia. En caso de ser positivo, se da el resultado inicial de riesgo alto broncoaspirativo. Volvemos a la sospecha de alteraciones a nivel de sensibilidad y presentación de escurrimientos postdeglutorios y continuamos con el proceso de rehabilitación. Puede darse que la primera fase, que es con saliva, sea negativo y nos dé el chance de pasar a la segunda fase, pero con el alimento si se presente la alteración. Igual, volvemos a bloquear la dieta, no hacemos inicio de la vía oral y volvemos a hacer el trabajo de rehabilitación. En dado caso que el paciente presente reiteradas ocasiones pruebas positivas para broncoaspiración y aún no hayamos podido estabilizar la correcta funcionalidad de la mecánica deglutoria, se hace necesario el acompañamiento con imágenes diagnósticas. Estas son las 2 pruebas que nosotros tenemos como acompañamientos de imágenes diagnósticas. Sin embargo, pues es importante descartar que cada una tiene una especificidad respecto a lo que queremos encontrar en cuanto a las alteraciones. Si queremos descartar posibilidades o posibles alteraciones a nivel sensitivo de manera general o del desencadenamiento del disparo de glutorio, evaluar de manera más directa la encrucijada aerodigestiva, el desencadenamiento de reflejos protectivos, la posibilidad de presentar residuos hipofaringeos, el riesgo de penetración o aspiración con el alimento, pues lo más aconsejable es que tengamos un examen por fibroendoscopia de la deglución, en este caso pues la FES. Para descartar ya, por el contrario, alteraciones en etapas iniciales de la deglución, escurrimientos predeglutorios, presencias de fístulas traqueosofágicas y alteraciones en la apertura valvular del esfínter traqueosofágico, pues recurrimos a una cinedeglución radiológica. En el caso de que definitivamente el test nos haya dado negativo y tengamos una adecuada respuesta al tratamiento, iniciaremos la vía oral del paciente, se realiza seguimiento y monitoreo de la primera ingesta, se revaloran las sinergias musculares y se evalúa la fatigabilidad. ¿Por qué es importante evaluar la fatigabilidad? Porque de ahí nos va a determinar qué tanta cantidad de comida o de alimento podemos pasar al paciente. Un paciente que tiene fatigabilidad alta debemos iniciar con cantidades mínimas de alimento y mantenernos con el soporte nutricional por sonda. A medida de que él va haciendo la deglución propia de sus alimentos, eso también nos va ayudando con el proceso de rehabilitación y va a hacer que esa fatiga disminuya y él aumente la capacidad de ganar mayor tolerancia en cuanto a cantidad de la consistencia presentada. Este es un trabajo continuo que realizamos de manera interdisciplinaria porque debemos tener un seguimiento estricto de la ingesta del paciente. Nos mantenemos informados del seguimiento diario que hace enfermería, logramos un establecimiento de consistencias seguras con nutrición y en el caso de no lograrse estos aportes, pues mantenemos una comunicación directa con soporte nutricional.
Por último, sin ser menos importante, pues establecer un nivel de cambios a nivel respiratorio o de presentación de secreciones en conjunto con terapia respiratoria para evaluar pues procesos infecciosos que pudieran estarse dando o evaluar que efectivamente el proceso de glutorio es totalmente efectivo. Ya digamos que cerrando el proceso de rehabilitación, cuando ya tenemos una vía oral habilitada, vamos al entrenamiento de la vía aérea superior. Como mencionaba Miguel, el hecho de no tener esas presiones glóticas hace que se altere no solo los procesos de habla y fonación, sino también del componente de glutorio. Entonces, el propósito de la rehabilitación es comenzar el entrenamiento de la vía aérea superior lo más pronto posible. Si tenemos contemplado que el proceso está directamente dirigido a fonación, es importante mencionar que, perdón, que al trabajar el entrenamiento de vía aérea superior, favorecemos la sensibilidad y la movilidad glótica del paciente, favorecemos reflejos laringeos, activamos el proceso de glutorio propio con saliva y luego de esto, pues sí trabajamos la parte de producción vocal. La estimulación con aire en zonas comprendidas de la encrucijada aerodigestiva tiene como objetivo activar esas funciones que pudieran estar perdidas. Lo primero que vamos a hacer, pues, es la tolerancia a desinsuflar el neumotaponador, que debe hacerse de manera controlada y paulatina para evitar que el paciente entre en accesos de tos no controlada. Es importante estar siempre en el acompañamiento de terapia respiratoria para evitar la presentación de eventos adversos. Se debe tener en cuenta el monitoreo del paciente, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, uso de musculatura accesoria y presentación de disneas. Se valora la frecuencia respiratoria durante 1 minuto. Durante el paciente está únicamente con el neumo desinsuflado, no vamos a hacer ningún tipo de oclusión y se evalúa una estimulación de deglución de paso de saliva, tos, carraspeo para mejorar la movilización de, secreciones de vía oral, de vía aérea superior, perdón. Para el restablecimiento del patrón respiratorio, entonces ahí sí buscamos que el paciente haga una transferencia del aire hacia la vía aérea superior. Para eso empezamos a hacer las oclusiones controladas. Primero se va a iniciar con una oclusión parcial y posteriormente completas únicamente en las fases de expiración del paciente. Es decir, el paciente va a inspirar por su traqueostomía, pero al momento de hacer la expiración vamos a ocluir para que el aire golpee sobre la oclusión y vaya directamente hacia vía aérea superior y se transfiera por nariz o por boca. Seguido a esto, cuando logramos controlar ese paso, vamos a oclusiones parciales y posteriores completas en fases tanto de inspiración como de expiración, es decir, oclusión sostenida. Ahí igual tenemos que estar monitoreando el paciente, validar el confort del paciente al ejercicio terapéutico y también evaluar, digamos que su capacidad respiratoria, su frecuencia respiratoria, su monitoreo constante. Por último, cuando ya el paciente logra toda esta tolerancia, lo que vamos a hacer es la rehabilitación del habla con válvulas de fonación, producciones sostenidas, aisladas y series automáticas y se presenta el proceso de decanulación. El proceso de canulación pues tiene todas las variables antes mencionadas. Con esto nosotros ya realizamos el cierre del proceso terapéutico. Tenemos un paciente totalmente rehabilitado, con una dieta totalmente asegurada, manejo de todas las consistencias, tiene una voz funcional, una capacidad de habla y de comunicación y pues es el paciente que nosotros damos como un egreso bastante positivo en cuanto al proceso de rehabilitación. Bueno, muchas gracias.